Punto por punto. Qué gusto saludarles, amigos de Punto por Punto. Hoy es el lunes 2 de septiembre del año 2024, cerca ya de las 3 de la tarde, para analizar junto con Andrés Lagunas el inicio de la nueva legislatura, la 56, que este domingo quedó ya formalmente instalada, legalmente constituida. Se inició el periodo ordinario de sesiones, vinieron los discursos, las posturas de los partidos políticos y bueno, Andrés, te saludo con mucho gusto. Una legislatura con altas expectativas de dejar atrás lo que no se ha hecho bien, de cambiar un poco los patrones o los vicios de lo que se ha hecho mal, pero además, pues como es la naturaleza del propio Congreso, convulsionada hacia adentro, sin reconocer hacia afuera que no hay unidad, que no hay liderazgos aún definidos, claros, y que pues se navega en alta mar y un poco a la deriva. Pues mira, Javier, se esperaba otro inicio, otro ritmo, otro estilo, liderazgo, conducción, pero está ocurriendo exactamente lo que hemos visto en las últimas 2 o 3 legislaturas. Una Morena mayoritaria que no tiene capacidad de cohesión interna, una oposición que está reflejando... Que está demeritada, disminuida. Disminuida electoralmente, Javier, pero adentro del Congreso se está fortaleciendo, se está posicionando. Hubiéramos esperado que Morena agarrara la mayoría calificada de 14 votos, era lo normal, lo que presuntamente iba a pasar, pero no ocurrió eso. La oposición, que llegaba con 6 votos, gana terreno y ahorita estamos hablando de que están prácticamente... Con 8 votos, ¿no? Porque Morena y los partidos aliados alcanzarían 12 de los 18 si estuvieran formalmente todos alineados. 14. Pero es lo que estoy diciendo, pues, que ¿dónde está la responsabilidad? ¿Dónde está el oficio político para que Morena, en lugar de debilitarse, se fortaleciera? No está. Al contrario, yo veo que pues va mermando su fuerza. Sí, claro. ¿Dónde está la conducción? Porque ciertamente yo coincido contigo, Andrés, teniendo un partido mayoritario que arrasó en las elecciones, que la diferencia en la gubernatura fueron 18 puntos, que se ganaron 10 escaños de 20 entre los de mayoría y los de representación, no escaños, curules, que se obtuvieron muchas posiciones en los ayuntamientos. Esperarías otra conducción del Estado, esperarías que el Congreso iniciara con una fuerza, empujando proyectos de la gobernadora electa, propuestas, ideas, y no es así. Por eso es el caso primero de lo del fiscal, donde no se tienen los votos ahora suficientes para poder cumplir ese propósito, ese objetivo de darle un nuevo rostro a la Fiscalía General del Estado. Pero en general, al interior de Morena, Andrés, muchos heridos y muchos lastimados, aunque la percepción que quieren mandar hacia afuera es de unidad. Hay algunos diputados de Morena abiertamente simpatizando más con la oposición que con su propio grupo parlamentario, y quizás tienen razón, Javier, quizás tienen argumentos para eso. ¿Qué se dejó de hacer? ¿Qué se tiene que hacer? Lo cierto es que ya en el saldo final, mientras en lo fundamental se pongan de acuerdo, a mí me parece que este equilibrio que se está logrando en este arranque, pues es positivo también para el Congreso, ¿no? Digo, esperábamos la aplanadora, no llegó, llegó aplanadorita, y llegó pues debilitada, sin gasolina. Entonces, ahora lo que estábamos viendo pues es un Congreso más equilibrado, donde van a tener que negociar más, van a tener que dialogar más. Negociar... políticamente hablando. Sí, eso te iba a decir, negociar en el más puro y estricto sentido de la palabra de la política, negociar acuerdos. Y acuerdos no estamos hablando de prebendas o de dádivas, porque eso al parecer
ya se acabó, ahora sí, al parecer. Pues mira, hay una gobernadora que ha dicho que está muy identificada con el proyecto nacional, con el proyecto de la austeridad, y quizás sí se realice eso, Javier, pero pues aquí el punto es que el Congreso está iniciando con una cierta incertidumbre, como para poder realizar los objetivos que pudieran plantearse en una agenda legislativa. Digo, no se ha presentado la agenda formalmente, se va a hacer seguramente en unos 2 meses, pero por lo pronto ya hay un tema que lo dejó la gobernadora en su visita este domingo: plantear la remoción del fiscal. Primer punto de la agenda, ¿se puede o no se puede? Y bueno, hizo bien, la gobernadora ha planteado que va a respetar la división de poderes, que no se va a meter en el Congreso, que va a respetar su presupuesto, que, que va a respetar al Poder Legislativo. Hace bien en este equilibrio de poderes, pero se requiere en un momento determinado decisiones fuertes, porque los diputados, incluso de su propia bancada, se tienen que gobernar a sí mismos. Pero otra es la realidad, Andrés. Si no hay una conducción política desde el Ejecutivo y desde dentro del grupo parlamentario, eso va a ser agua. Muchas veces criticamos y fustigamos esos controles, como los tuvo Graco Ramírez con Galloso, bueno, el PAN con Oscar Sergio, ¿no? Como líder en del Congreso. sexenio de Cuauhtémoc no hubo ese control, no es porque no haya querido, no supo y no pudo, pero en otros gobiernos desde el Ejecutivo se ejerce un cierto control, no digo un autoritarismo, pero sí un liderazgo, una conducción, y hoy hacia el interior del grupo parlamentario no se ha tomado, no se ha tocado ese liderazgo, porque además, repetimos, hay muchos muertos y muchos heridos, consecuencias de todo el proceso electoral hasta llegar al punto de ayer de la instalación de la nueva Cámara y del arranque del periodo ordinario. Que además el mensaje es unánime, ¿no? De todas las fuerzas políticas, respaldo a la gobernadora, pero en el caso de la oposición es enfática. Hay cosas que van a estar señalando, ¿no? Temas de violencia, temas de inseguridad, temas financieros. Es su papel y lo tienen que hacer. Están obligados a hacer observaciones. Así es. En el caso de Morena, ratificando el apoyo a la gobernadora, son el mismo proyecto político. Pero, insisto, estamos en el arranque, en estos próximos días se va a instalar la Junta Política. Si se cumplen los acuerdos, el que va a presidir va a ser Daniel Martínez Terrazas. Pues no habría que respetar ningún acuerdo, simplemente está en la ley, ¿no? Sí, la segunda fuerza política en la Cámara es el PAN, y quien maneja el PAN hoy en día es pues... Pero bueno, el factor sorpresa nunca se puede descartar. La integración de las comisiones, en fin, apenas vamos a ir viendo cómo va tomando forma esto. Lo cierto es que yo, para concluir, veo que la gobernadora les dejó una tarea difícil. En su momento ella toma protesta el 1 de octubre, seguramente los primeros días va a enviar la propuesta para relevar al fiscal. No sé si haya votos, pero en este momento no los hay. Bueno, pues yo diría que antes de enviar cualquier solicitud se tiene que trabajar abajo, se tiene que tejer abajo, fino. ¿Quién lo va a hacer? Yo diría que pues el tema ni tendría que tocarse si no hay votos, hasta que no se tenga la certeza, ¿no? Así es. Y viene el presupuesto, que va a ser el siguiente tema de mayor relevancia. Ya está, contrarreloj todo el mundo. En octubre llegará, tienen un mes todavía para que se envíe. Se va a tener que analizar, se va a tener que discutir, en fin, pues el Congreso está iniciando así. Insisto, yo voltearía las cosas, lo vería positivamente en esa pluralidad política, en ese equilibrio de fuerzas, tratando de que de verdad se analice y se debata. Para no hablar muy, a manera muy por arriba, vámonos a los discursos. Los discursos son una cosa
y la realidad es otra. Y lo sabemos muy bien que los discursos, como cuando dicen no va a subir la gasolina, y lo primero con lo que te sorprenden las autoridades es con un gasolinazo. En ese caso, escuchamos ayer los discursos de las distintas fuerzas políticas y te dicen una cosa, y como buen analista hay que entender a los políticos y leerlos y escucharlos al revés. Como cuando dijo Graco Ramírez aquí en el Zócalo de Cuernavaca. Varias cosas. Fue lo primero que hizo, todo lo contrario, ¿no? En fin, pues es el arranque de la legislatura. Pero los discursos, Andrés. Pues a mí me parece, por lo pronto, a simple vista, coherentes, Javier. Una Nueva Alianza que es aliado. Coherentes. Que no va a tener... Me llama mucho la atención pues sí, calificación. Me parece coherente. Mira, Nueva Alianza dijo que va a estar con coherentes, todo. Pero en ese sentido del que hablamos del doble discurso regularmente, Andrés. En algunos casos, pero vuelvo a repetirte, yo sí veo esa coherencia y veo esa franqueza. Nueva Alianza no es problema. El Verde, fíjate que me llama la atención del Verde porque ratifica su alianza con la 4T, pero dice que tiene sus propios principios. Ahí sí, quién sabe qué vaya a pasar con el Verde. Por eso no son tan coherentes, porque digo, hay una cosa que se dice allí, el PAN, el PT, el Verde, el propio PRI, otros partidos, es decir, fijan una postura, pero tú, como analista, Andrés, estás leyendo al revés. Pero mira, los mensajes. Sí, las señales son distintas. Sí te entiendo, pero en el caso del PAN yo hubiera esperado un mensaje más beligerante y no fue así. Un mensaje prudente, una oposición, así lo percibí yo, que dice que va a ser constructiva, que va a ser oposición. Yo creo, si habláramos de Vox, que apenas son los primeros rounds de sombras. Entonces, vamos empezando a ver cómo se va a ir desarrollando esta cohabitación de fuerzas políticas en el Congreso, pero yo sí veo algunas muy claras, muy definidas. Por ejemplo, yo veo a Nueva Alianza muy claro con Morena, más que incluso algunos diputados morenistas. No, pues era obvio, ¿no? Era de esperarse, no podrías esperar algo distinto de movimiento. No, pero digo, incluso la diputada de Nueva Alianza más alineada que algunos morenistas, mucho más. En el caso del Verde, pues sí está empezando a decir que pues sí nos queremos mucho, pero por acá hay otro. Pero va a estar alineado. Hay otro sentido, puede haber sorpresas, ¿eh? Y en el caso del PT, pues el PT, siendo franco, apoyo, pero al mismo tiempo muy crítico, hizo una crítica muy fuerte al gobierno de Cuauhtémoc Blanco. El Movimiento Ciudadano fue muy crítico, el Partido del Trabajo dijo vamos a respaldar políticamente a la gobernadora, pero no hay cheques en blanco. Por eso digo que una postura clara y coherente con lo que ha sido el PT en los últimos meses. No tan coherente, considerando que forman parte de un movimiento, todos los que están en ese movimiento, ¿no? Pero bueno, en fin, se van a ir construyendo, todavía no hay claridad, todavía no hay definiciones en el Congreso, porque es cierto, algunos diputados probablemente pronto escuchen las golondrinas y se vayan a otros grupos parlamentarios. O sea, está aún el jaloneo. Pues bueno, cuando fueron electos hablábamos de por lo menos 13 contra 7, luego fueron 12 contra 6, 12 contra 8, perdón, ya estoy como Peña Nieto. Como Cuauhtémoc, le faltan 7 y ya agarramos a 7. 12 contra 8, ahora se dice que son 11 y 9, pero una de esas son 10 y 10, o en una de esas son al revés ya, 11 contra 9. Y a eso quería yo llegar, Andrés, no puedes construir, no puedes avanzar, en tanto no haya una mayoría, mientras no haya consensos, no puedes avanzar, y el Ejecutivo se frena, se detiene, porque entran otros intereses. Te apruebo tus propuestas, tus iniciativas, pero vamos revisando en qué términos y en qué condiciones, ¿no? ¿Cómo te beneficias tú como gobierno del Estado y cómo me beneficio yo como diputado? Entonces, todavía está la claridad lo vamos a ver ahora que se vote el presupuesto. Si es que llega el tema de la remoción del fiscal, ahí vamos a ver Pero fíjate que el presupuesto no ha significado ningún problema nunca.
le quitan un poquito aquí, se lo ponen allá y no es gran significado. No te determina con claridad las posiciones de los grupos parlamentarios de manera... El fiscal entonces, el tema del fiscal, ¿sí te va a determinar o no? Es el tema. Ahí se va a ver quién es quién. Vamos a ver. Y vamos Si a es ver que llega. si sigue sin haber operación política o Si la hay, o quién la agarra. pues quién sabe. Ahí lo que sí se ha visto es que el Congreso del Estado empezó como que muy a la deriva. Pero vamos a ver qué pasa en los próximos días, ¿no? Bueno, pues eso es todo, Andrés. Muchísimas Continuamos. gracias por su atención, sus comentarios.